Gracias, doctor. Buenas noches, yo soy la doctora Sara Fernández, R4 de alta especialidad en uveitis. Como dijo el doctor, hoy damos inicio al módulo de las uveitis infecciosas y empezamos con la enfermedad de Lyme. Si bien no es una enfermedad muy común, como mencionó el doctor, es importante tener en cuenta porque puede manifestarse de cualquier forma. Eh, bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta la microbiología de esta enfermedad. La enfermedad de Lyme es una zoonosis causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que es una espiroqueta transmitida por un vector que es una garrapata, que se puede llamar la garrapata del ciervo o la garrapata de patas negras. Esta garrapata tiene un ciclo que se mueve de manera estratégica según las estaciones del año y los huéspedes disponibles en la naturaleza. Iniciamos en la primavera con los huevos que se encuentran en las hojarrascas. Estos huevos migran a larvas. El huevo, tanto el huevo como la migración a la larva todavía no contiene la borrelia. Pero en esa primera búsqueda de alimento se une a animales pequeños como la rata de patas blancas o aves, y que si estos animales pequeños se encuentran infectados por la borrelia, estas nuevas larvas van a pasar a tener la bacteria. Luego mudan a ninfas. Durante el otoño y el invierno generalmente se quedan sin actividad y vuelven a activarse en la primavera y verano del año siguiente. El ciclo total de estas garrapatas dura 2 años. En la primavera-verano esta larva pasa a ser una ninfa y este es el punto crítico para la salud pública, porque estas ninfas buscan un segundo huésped que puede ser de nuevo estos animales pequeños o tener un hospedero accidental que suele ser el humano o las mascotas. Luego de alimentarse de ellos pasa a ser durante la primavera, pasa a ser un adulto en el otoño e invierno y esto busca animales más grandes como el ciervo de cola blanca. En estos animales más grandes, estos adultos se aparean y luego caen de nuevo a las hojas donde las hembras ponen sus huevos y ahí termina el ciclo. O sea, una garrapata hembra una vez que pone los huevos ya se muere. En cuanto a la epidemiología, la distribución etaria puede ser en cualquier etapa de la vida, pero tiene una distribución bimodal, primeramente en niños de 5 a 14 años aproximadamente y en mayores de 60 años. Esto es solo para ver que si bien en México no es muy común, en el noreste de México sí se presentan, de acá, y también en Estados Unidos y Europa. De acá la importancia de preguntarle siempre a los pacientes antecedentes de viajes previos. La evolución cronológica de la enfermedad sigue en similar a otras espiroquetas como la de la sífilis. Tiene 3 estadios. Un estadio temprano que se da dentro de los 30 días posteriores a la picadura, un estadio diseminado en que se da semanas a meses y el persistente que es de meses a años. Ahora vamos a pasar a desarrollar en qué manifestaciones tenemos en cada estadio. El estadio 1, la enfermedad temprana, se caracteriza por el eritema migratorio. Este eritema aparece de 2 a 28 días posterior a la picadura. Es importante saber que la garrapata necesita estar adherida al humano por al menos 48 horas. Con una picadura no se produce inmediatamente la contaminación, porque necesita migrar la bacteria desde el intestino a la saliva de la garrapata y de ahí entrar al torrente sanguíneo. Entonces se necesitan 36 a 48 horas para que la garrapata pueda transmitir la borrelia al humano. Entonces este eritema es una mácula roja que se expande de forma centrífuga de 1 centímetro por día. Y tiene que tener por lo menos, el criterio diagnóstico es que esta lesión tenga más de 5 centímetros. Además tiene un aclaramiento central característico llamado ojo de buey o lesión en diana. En cuanto a los síntomas, generalmente es asintomática, pero a veces puede presentar picazón o dolor. Realmente el 20 a 40% de los pacientes no desarrolla esta lesión o no es detectada. Y se debe hacer el diagnóstico diferencial con una hipersensibilidad a la picadura.
Esta hipersensibilidad generalmente es inmediata y es de tamaño menor de 5 centímetros, son lesiones pequeñas. Además, existen otras patologías de las que se debe diferenciar, como la celulitis, la tiña corporis y el granuloma anular. En esta etapa, las manifestaciones sistémicas son muy vagas, se produce un cuadro pseudogripal con fiebre, fatiga, malestar que puede simular cualquier otra enfermedad. En el estadio 2 de la enfermedad diseminada, lo que se produce es una diseminación hematógena de la bacteria, produciendo síntomas en diferentes grupos, en diferentes órganos. Las manifestaciones cutáneas son una de las más frecuentes. Podemos encontrar dos lesiones características de la borrelia. Uno, el eritema crónico migratorio, que son lesiones secundarias al eritema migratorio, que se dan en sitios alejados de la picadura y suelen ser de un tamaño menor. El linfocitoma por borrelia es una lesión muy rara, pero patognomónica de la borrelia, que se caracteriza por una lesión nodular de color rojo azulado que tiene una distribución anatómica diferente tanto en niños como en adultos. Como en la imagen, este es el lóbulo de la oreja de un niño y en los adultos generalmente tiene predominio en la región del pezón. Las manifestaciones articulares son otro grupo importante de la enfermedad diseminada. El 80% de los pacientes que presenten un eritema migratorio, o sea que en la etapa temprana no son tratados, progresan a presentar manifestaciones articulares. Estas manifestaciones tienen un patrón de afectación que puede ser de óligo o monoartritis. La articulación de la rodilla es la que se afecta con mayor frecuencia y tienen una evolución crónica o recurrente. En los episodios agudos de esta evolución temporal se resuelven de manera espontánea en días o a veces pueden durar meses. Algo muy importante a tener en cuenta en los niños es que puede ser la única característica de borreliosis. Esto nos obliga a que se diferencie de la artritis idiopática juvenil. Esto en el caso de lugares que son endémicos y o tenga una predisposición al contacto con la borrelia. En otro grupo importante, o de los más importantes, son las manifestaciones neurológicas, que se pueden presentar como una meningitis teniendo signos meningios, una neuropatía craneal, radiculitis, y todos estos síntomas se acompañan de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Así también afecta el sistema nervioso periférico, presentándose como parálisis de nervios craneales unio bilaterales, siendo el facial el más frecuente. Esto vamos a hablar a continuación, vamos a profundizar. Y por último, las manifestaciones cardíacas no son comunes, solo el 5% de los pacientes lo van a presentar, pero el bloqueo auriculoventricular es la manifestación cardiológica más común, pero también se pueden hallar otros hallazgos como otro tipo de arritmias, miocarditis focalizada o pericarditis. El último estadio de la enfermedad persistente o también llamada crónica, de nuevo los órganos más afectados son la piel, el sistema nervioso y la afectación articular. En la afectación cutánea, una lesión muy conocida también es la acrodermatitis crónica atrófica, que se presenta como una lesión rojo azulada que se localiza en las extremidades y generalmente es más frecuente en mujeres de 40 a 70 años. La afectación neurológica puede presentarse como una encefalopatía subaguda crónica, como encefalomielitis progresiva o neuropatía periférica. En cuanto a la encefalopatía subaguda, generalmente produce una disfunción cognitiva, pero a veces puede presentarse solo como una pérdida sutil de la memoria. Entonces hay que estar muy atentos y conocer como para poder sospechar, porque no son síntomas muy evidentes. Y la afectación articular sería lo mismo que la afectación en la etapa diseminada, pero los episodios de artritis son más prolongados. Bueno, en las manifestaciones oculares de la borreliosis también son diferentes en cada etapa. Vamos a pasar a hablar de cada uno. En la etapa temprana, que recordemos es donde aparece el eritema migratorio y los síntomas son de un cuadro pseudogripal, se presenta una conjuntivitis folicular en 11% de los pacientes. Esta conjuntivitis folicular generalmente no es diagnosticada o no es tratada. Los pacientes ni siquiera acuden a control porque es autolimitada.
También se pueden presentar junto con la conjuntivitis una epiescleritis, pero la epiescleritis realmente aparece en varias etapas de la enfermedad. El estadio 2 de la enfermedad diseminada se presentan las manifestaciones neurooftalmológicas. Se pueden presentar como una neuropatía craneal acompañando a los síntomas neurológicos. Como había dicho, el facial es el más afectado. Un 10% de los pacientes con enfermedad de Lyme desarrollan una parálisis de Bell. De esos, hasta un tercio de los pacientes pueden presentar una forma bilateral. También se pueden ver afectados otros nervios, que también puede ser mono o bilateral, y se pueden afectar varios pares craneales al mismo tiempo. En las zonas endémicas, esto es algo muy importante porque si se presenta una parálisis facial bilateral o varias afectaciones al mismo tiempo, es obligatorio descartar la enfermedad de Lyme. También hay alteraciones del nervio óptico. El papiledema generalmente aparece vinculadas en los cuadros de meningitis. La papilitis suele coexistir en el desarrollo de las uveitis por Lyme. También puede presentarse neuritis óptica y anomalías pupilares que pueden ser tanto pupila tónica como midrias. La inflamación intraocular. La inflamación intraocular por la enfermedad de Lyme es muy similar a la infección por treponema. O sea, básicamente todo lo que podemos encontrar en la sífilis también podemos encontrar en la enfermedad de Lyme. Se han reportado casos de uveitis anterior, intermedia, panuveitis, neuroretinitis, todos los tipos, por eso se considera una de las grandes simuladoras. Pero en general la presentación más común es la uveitis intermedia y suele tener una vitreitis bien grave. En la coroiditis de Lyme se puede ver como lesiones multifocales blanco-cremosas que se aprecian en la imagen. Cuando los cuadros ya son crónicos se genera una aglomeración y atrofia del epitelio pigmentario. En la vasculitis retiniana también no tiene un sitio específico, puede afectar a cualquier parte de la retina, tanto la periférica, el disco, el polo posterior. Y en cuanto a la enfermedad persistente, la manifestación más característica es la queratitis. En esto también se parece bastante a la sífilis, que da una infiltración subepitelial que generalmente es bilateral, no presenta neovascularización o si existe es mínima. Generalmente los pacientes meses a años luego de presentar la enfermedad se quejan de fotofobia, visión borrosa, y este es el hallazgo. Se cree, o no que se cree, sino que por la reacción a los corticoides, por la buena respuesta que tiene, da a pensar que esta queratitis es una reacción inmune y no una infección propiamente dicha. El abordaje diagnóstico de la enfermedad de Lyme es bastante complejo, pero esto es una forma en la que la salud pública clasifica los casos, que también se adaptó para el diagnóstico clínico. Se puede encontrar tres grupos: un caso confirmado, un caso probable y un caso sospechoso. No voy a pasar a explicar mucho de esto, pero sí se debe individualizar en cada caso y hay criterios. El eritema migratorio es el criterio clínico más específico de la borreliosis, y los otros, como las otras aristas para el abordaje o para clasificar un paciente, son la exposición, que haber estado en un hábitat potencial de garrapatas en los 30 días previos al inicio del eritema migratorio. Como habíamos dicho, el eritema migratorio se presenta entre el segundo y al 30 días después de la exposición. Y los soportes de laboratorio, que vamos a pasar a describir. Hay varias pruebas de laboratorio. No todas se consideran como para realizar el diagnóstico, porque algunas no están bien estandarizadas también o no están bien estudiadas. El cultivo generalmente es el gold estándar, el cultivo en tejidos o líquidos en donde pueda haber mayor cantidad donde se pueda encontrar la espiroqueta. Si bien es estándar de oro, en su baja sensibilidad limita su uso rutinario en etapas tardías. Entonces no se considera muy útil realmente el cultivo. Sí, la serología es
el tipo de pruebas de laboratorio más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Se realizan dos pasos, una primera prueba y una segunda prueba. La primera prueba se puede realizar eh, el, el test de ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Ahora, la interpretación de estos resultados, ahí radica el problema. Si en una de estas dos pruebas da negativo, se tiene que considerar un diagnóstico alternativo. Difícilmente un resultado negativo eh, es equívoco. Pero algo a tener en cuenta es que si el paciente recibió un tratamiento antibiótico incompleto, la respuesta inmune pudo haber sido abortada o retardada, resultando en seronegatividad persistente. Entonces, si los síntomas son claros para una enfermedad de Lyme, se debe volver a considerar. Ahora, si el resultado es positivo o dudoso, ahí se debe realizar una segunda prueba que es más específica, que es el Western Blot. Si la clínica tiene menos de 30 días, se debe realizar tanto IgG como IgM. Si la clínica es de más de 30 días, o sea, ya estamos en una etapa diseminada, solo se debe realizar Western Blot para IgG. Hay que tener en cuenta, o sea, ¿por qué se realiza esa segunda prueba? Porque puede haber reactividad cruzada con otros tipos de espiroquetas, también en caso de VIH, lupus o enfermedad de Epstein-Barr. Otro punto a tener en cuenta es la sensibilidad tardía. Entre más tiempo pasó de la picadura de la garrapata, es más probable que las pruebas den positivas. O sea, en una etapa temprana podríamos tener un resultado negativo, pero pasando los 30 días tener un resultado positivo. Estas pruebas serológicas también se pueden utilizar para determinar anticuerpos dentro de compartimientos, o sea, en líquidos que circulan en órganos en los que se puede encontrar la infección, como el SR, el líquido sinovial, el humor acuoso, el humor vítreo. Ahora, ¿cómo se interpretan esos títulos? Si el título de anticuerpo es más alto en uno de estos compartimientos comparando con el suero del paciente, esto nos indica que hay producción local de anticuerpos y esto indica una infección activa en el sitio. En la histología también es otra herramienta, el examen mediante tinción de plata o microscopía electrónica puede identificar espiroquetas en el tejido en el que se estudió. Si bien la identificación de las espiroquetas es sugestiva, no es diagnóstica para la borrelia. ¿Por qué? Porque todas las espiroquetas tienen una apariencia histológica similar. Entonces, si se encuentra espiroqueta, puede ser, no precisamente puede ser la borrelia burgdorferi. Además, también las espiroquetas se parecen a fibras del tejido conectivo o en artefactos que pueden haber, entonces puede ser mal interpretado, por lo que no se usa mucho para el diagnóstico. La detección de ADN de borrelia por reacción en cadena polimerasa también es un método que podría utilizarse, pero no puede distinguir a los microorganismos vivos de los muertos. El PCR se puede realizar en piel, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo y vítreo. Ahora, una vez que tengamos el diagnóstico y estamos seguros de que es borrelia, el paciente debe recibir tratamiento. El tratamiento es distinto según la etapa en la que nos encontremos y según otros criterios que vamos a ir viendo. El tratamiento que se usa es la doxiciclina, se usa 100 miligramos 2 veces al día. Esa es una opción de tratamiento por vía oral. La doxiciclina, recordemos que está contraindicada en niños, en embarazadas y en lactantes. Entonces, niños menores de 8 años pueden recibir amoxicilina, 500 miligramos, que son 3 veces al día, o 50 miligramos kilopeso en los niños, pero no se debe exceder de los 500 miligramos por toma. En el caso de que el paciente necesite un tratamiento endovenoso, el de elección es la ceftriaxona, 2 gramos, en que se aplica una vez al día. Bueno, vamos a tocar algunas de las indicaciones. Si la profilaxis en picadura de garrapatas en los Estados Unidos es de doxiciclina 200 miligramos en dosis única.
Ahora, si tenemos el eritema migratorio, o sea, estamos en una etapa temprana de la enfermedad, el régimen oral o la doxiciclina 2 veces al día por 14 días es suficiente para tratar esa enfermedad. También el linfocitoma, o sea, en general las afectaciones de piel se pueden tratar con un régimen oral de 14 días, ¿sí? Si hay una parálisis de nervios craneales, también se puede optar por este régimen. Pero si hay una meningitis o radiculopatía, el régimen ya debe pasar a ser parenteral. En lo mismo, en las artritis, si no hay enfermedad neurológica, se puede utilizar el régimen oral. Y en el síndrome de la enfermedad post-Lyme se tienen que considerar y evaluar otras posibles causas de los síntomas. Ahora, en la enfermedad ocular, que no se detalla en este cuadro, si tenemos una afectación del segmento posterior, se debe considerar que es un tipo de manifestación neurológica. Entonces ahí se pasa a usar el régimen parenteral por 21 días. Bueno, ahora les voy a presentar un paciente que es un paciente que estamos siguiendo en el departamento de V del Conde. Es un paciente masculino, 75 años, que procede del Estado de México y acude por una disminución de la agudeza visual. En ambos ojos se encuentra el paciente como antecedentes patológicos, tiene hipertensión arterial hace 30 años, dislipidemia, tabaquismo, y manifestaba una pérdida ponderal de 1 kilogramo hace un mes. Como antecedente epidemiológico importante, manifestaba un viaje en una zona rural. La agudeza, en la evaluación oftalmológica, la agudeza visual en el ojo derecho era de 20/80 sin corrección, con corrección llegaba a 20/50, en el ojo izquierdo 20/400 que mejoraba a 20/125. Tenía una catarata senil bilateral, la presión intraocular era normal en ambos ojos y el fondo de ojo no tenía alteraciones al momento del estudio. Se programó una resección de pterigion del ojo izquierdo más injerto de membrana amniótica. Una semana después de la cirugía de pterigion, el paciente refirió dolor y se realizó una exploración oftalmológica nuevamente en la que se encuentran hemorragias preretinianas con cambios amarillentos en región foveolar, por lo que se solicita una interconsulta al servicio de retina. En el fondo de ojo, esto es del ojo izquierdo, se evidencia un edema retiniano difuso con engrosamiento macular visible, además exudados blandos peripapilares y tortuosidad vascular. También es leve, pero hay un borramiento del disco óptico. Entonces, esto nos lleva al diagnóstico de una neuroretinitis activa de etiología a determinar. Además, este es el OCT en el que se ve el edema quístico. Entonces, hasta ahora que tenemos en el fondo del ojo izquierdo, teníamos una neuroretinitis. En la angiofluorescinografía del ojo derecho, que era el ojo en el que no se presenta la neuroretinitis, se veía un patrón de filtración en arcadas periféricas temporales compatible con vasculitis retiniana. Y en la angiofluo del ojo izquierdo se observa un patrón petaloide en el área macular que es compatible con el edema macular cistoide inflamatorio. Como había dicho, en el ojo derecho teníamos una vasculitis y en el ojo izquierdo teníamos el edema macular. Dentro del estudio del paciente se pide un perfil descartando las grandes simuladoras siempre, un PPD, se descarta tuberculosis, el resultado viene negativo de 1 milímetro, PRL, FTABS, toxocara, toxoplasma, todo negativo. Por el antecedente del paciente de haber viajado, se le pide una serología para Borrelia burgdorferi en la que viene positiva. Con esto realizamos el diagnóstico de una neuroretinitis del ojo izquierdo más una vasculitis retiniana del ojo derecho por enfermedad de Lyme. ¿Cómo se manejó esto? En primer lugar se le dio antibiótico vía oral de 100 miligramos cada 12 horas por 21 días. Además, como adyuvante, prednisona 60 miligramos vía oral.
y por el edema macular se realizaron inyecciones de aflibercept. Esto también es algo a tener en cuenta. Si el tratamiento por vía oral, el tratamiento ocular no está bien determinado, si tratar como una neuroborreliosis o no, ¿verdad? Se debe buscar compromiso del sistema nervioso central. Pero si es que se inicia una terapia vía oral que no tiene una mejoría rápida, que es lo que se espera, se debe escalar a una terapia parenteral, que fue lo que sucedió con este paciente. No tuvo una mejoría con la doxiciclina y se escaló a la terapia parenteral con ceftriaxona intravenosa a 2 gramos por 14 días. Y se considera un equivalente de neuroborreliosis. Esto sería todo. Muchas gracias.